Hello. ¿Cómo estás? Bien. Qué ¿Y tú? bueno. Bien también. ¿Volvió la luz? Supongo. Sí, ¿La no, viste? es que mira, en mi casa es una cuestión, no sé si son los fusibles, no sé, pero cuando se enchufa, por ejemplo, el hervidor de agua y la estufa, se corta la luz. O si alguien está en la trotadora y a alguien se le ocurre planchar, se corta la luz. Cuando hay dos cosas enchufadas, como potentes, no sé, el microondas y el horno eléctrico, se corta la luz. Y yo Eso mismo tenía mi... pasa Ah, eso mismo pasa en el colegio, parece. no, en la casa de mi abuela. Ah, también pasa. Entonces yo tenía el calefactor, porque tenía los pies helados. Hola, Mati. Tenía el calefactor puesto, alguien puso la tetera, o sea, el hervidor de agua para tomarse un café y se cortó la luz, po. Y quedé ahí en la mitad de la explicación para terminar lo que le estaba diciendo. ¿Sí? No, pero ahora se supone que no se me va a cortar, pero si se llega a cortar, por X razón, se vuelven a meter y yo me vuelvo a meter también. Esperemos que no Ayer. pase. Pero si se Ya llega a ves. cortar, uno nunca sabe. Encima, a mí, cuando quiero apagar el micrófono, me he equivocado, no sé, 20 veces. En vez de apagar el micrófono, cierro la ventana. Entonces estoy Ah, en reunión a veces con papás o no sé, o con mis moiras, y digo, ya voy a apagar mi micrófono. Y voy a apretar la cruz de arriba, que no tiene nada que ver con el micrófono que está abajo. Sí, eso mismo estaba pensando, como, no No está tiene muy nada que cerca ver, tampoco. no tiene nada que ver. Pero si es que por alguna razón cuando pienso, voy a silenciarme, y cierro y aprieto la cuestión. Y siempre, cuando uno cierra Me voy a arriba, silenciar se te para cierran siempre. todas las ventanas, entonces tengo que abrir mi correo, el calendario, meterme a la cuestión. Es lento. pero además el Pero micrófono está abajo. el micrófono está abajo, si yo sé, pero por alguna razón yo pienso silenciar y voy y aprieto la cruz que está arriba, que no tiene nada que ver, pero la aprieto, La mejor técnica es nunca sacar el mouse del silenciar, entonces me ha solo pasado 20 veces. O Ahora apretar el con control ustedes, C. en el tercero ahora, cuando le estaba presentando, quería compartir mi pantalla, que no tiene nada que ver, y cerré la ventana de arriba y por eso me salí la primera vez de orientación, porque cerré la ventana, o sea, ni siquiera se me cortó la luz, yo cerré, personalmente cerré la ventana. me encargué de... Em, Chiquillos, Cata, Álvaro, hoy día la clase es la primera vez que tenemos clases de 1 hora, hoy día. Así que voy a ocupar Zoom esta clase para ver cómo resulta, porque recuerden que Zoom se acaba a los 40 minutos. Yo planifiqué pensando en 40 minutos para que quedaran 20 minutos para que ustedes hicieran los ejercicios que estaban después en la guía. Pero, Luis, hola, pero si la clase se llega a extender más de 40 minutos, se nos va a cerrar, ustedes van al mismo vínculo y lo vuelven a abrir. Y yo voy a hacer lo mismo. Y nos volvemos a juntar todos acá de nuevo. ¿Ok? Entonces, si, creo que- si estamos en la mitad de una súper buena conversación o estamos en la mitad de la clase y no hemos avanzado porque es súper difícil lo que vamos a ver hoy día, eh, y se corta, ustedes se van de nuevo a su Google Calendar y apretan de nuevo entrar a la cuestión y entramos todos de nuevo a la cuestión. Si yo veo que eso se nos hace recurrente esta semana, entonces voy a cambiarme a Meet, porque significa que las clases estarían con la duración de 1 hora y el Zoom dura 40 minutos. A mí me gusta más el Zoom porque la calidad de la imagen es mejor, pero sacrifico la calidad de la imagen para que no se nos corte la clase en la mitad de los 40 minutos. Les recuerdo que anoten su nombre en el listado de los mensajes. Y también te recuerdo a ti, Fede, que cuando tengamos ejercicios tú eres el number one, porque te he dejado colgado 2 clases. Chiquillos, la clase de hoy es un poquito intensa porque partimos con una unidad nueva. La unidad se llama Análisis. Es la quinta de las 5 unidades que tiene el programa de matemática a nivel superior. Me salté la unidad 4 porque la vamos a ver el próximo trimestre. ¿Y por qué me la salté? Porque los alumnos de matemática superior suelen preferir trabajar con derivadas e integrales cuando quieran hacer sus trabajos de investigación, más que con probabilidad y estadística. Entonces, al tener ustedes derivadas e integrales dentro de su repertorio de matemática conocida, van a poder trabajar de forma más eficiente sus trabajos de exploración
que si trabajáramos con probabilidad, que la verdad es que suele ser el eje que a los matemáticos no les gusta. A los matemáticos de corazón siempre se burlan o hacen memes de estadística, que es como el hermano chico de la matemática, que no es, pero eso es lo que suelen trabajar los alumnos, suelen trabajar más con derivadas y con integrales. Dentro de lo que les publiqué en el tablón el lunes, estaba la clase 28. Yo voy a ir siguiendo el orden de la clase 28. Si ustedes la tienen impresa o en su computador, colóquenla cerca para que puedan ir viendo las imágenes que también voy viendo yo, porque voy a proyectar mi pizarra y no puedo proyectar mi pizarra y la guía. No llego todavía a ese nivel top, pero algún día podré. Así que voy a compartir mi pantalla. Recuerden colocar su nombre, aquellos que no han colocado su nombre en la lista. Y voy a desaparecer en 3, 2, ya, desaparecí. Y se ve mi pantalla, ¿sí? Perfecto. Bien, entonces la clase de hoy que tiene que ver con la primera unidad de análisis, tenemos que pasar por 3 temas. Tenemos que partir desde los límites. Recuerden que cuando escribo se deja de ver borroso. Después vamos a pasar, después de los límites vamos a pasar a hablar sobre pendientes. Y finalmente, durante esta clase, la meta es que lleguemos a las derivadas. ¿Ya? Todo en una sola clase. Sería genial si logramos terminar la clase completa. Yo me imagino que sí lo lograremos. Pero si no lo logramos, la continuamos la próxima clase. Ok, entonces, para comenzar y partiendo desde el concepto de límites, lo primero que les coloqué en la clase 28 es una historia que es muy conocida por los matemáticos, que es la historia de Aquiles y la tortuga. Aquiles y la tortuga es una historia que se trabaja desde hace mucho tiempo, desde la antigüedad, desde los primeros filósofos que estaban trabajando con matemática. Y la historia es la siguiente. Entonces está Aquiles, que es un hombre muy veloz, y él decide tener una carrera con una tortuga. Pero como él es un hombre tan bondadoso, le dio a la tortuga 10 metros de distancia para que la tortuga partiera, ya, digamos que es una tortuga, para que la tortuga partiera con ventaja. Entonces comenzó la carrera y la meta de Aquiles es partir desde el punto en el que está y pillar a la tortuga. Entonces, digamos en un tiempo T, Aquiles parte y llega al lugar donde está la tortuga, pero no la agarra porque la tortuga ya se desplazó en ese mismo tiempo, quizás no a la misma distancia que Aquiles, pero ya se desplazó a otro punto que vamos a llamar C. Entonces aquí está el punto B. Entonces Aquiles, que ahora se encuentra en este punto, decide llegar hasta el punto C y en un tiempo T recorre la distancia hasta el punto C, pero no alcanza la tortuga porque la tortuga ahora ya se desplazó hasta un punto D. Y después Aquiles llega hasta el punto D, quiere atrapar a la tortuga, pero no la atrapa porque la tortuga ya se desplazó a un punto E y así sucesivamente. Entonces la pregunta que se planteaban los filósofos en ese entonces es, ¿Aquiles atrapa a la tortuga o no la atrapa? Intuitivamente, ¿ustedes qué me dicen? ¿Atrapa a la tortuga Aquiles o no la atrapa? Sí. La trapa. Sí la atrapa. ¿Y cómo puedo demostrar eso matemáticamente siguiendo el patrón que estamos desarrollando? ¿En qué minuto la va a atrapar? Porque cada vez que llega al punto donde está la tortuga, que estaba aquí, la tortuga ahora avanzó otro poquito, y cuando llega acá la tortuga avanza otro poquito, y cuando llega acá la tortuga avanza otro poquito. ¿Por qué yo puedo decir que sí la atrapa? ¿De dónde saco yo mi fundamento para decir que Aquiles sí atrapa a esta tortuga? Si cada vez que Aquiles llega al lugar de la tortuga se movió otro poquito. Porque la distancia entre ellos se va cortando. Bien, la distancia entre ellos se va cortando. Entonces, esta distancia, la distancia se acorta. Y como la distancia se acorta, llega un minuto en que la distancia es muy pequeñita. Es muy pequeñita. En matemática, cuando algo se va achicando cada vez más o se va acercando cada vez más, existe una definición cuando uno dice se acerca, me faltó el C, se acerca a
o en matemática también decimos se acerca a como tiende a. Cuando un valor se acerca mucho, en este caso D se acerca a 0 o D tiende a 0, estas palabras, se acerca a y tiende a, tienen que ver con la definición de lo que nosotros vamos a llamar límite. Límite es una operación matemática. Ay, ¿se ve o no se ve? Voy a sacar esto. Hijo, ¿deja esto por allá? Gracias. Límite. Límite es una expresión matemática que se refiere a una expresión algebraica cuando un valor tiende a una respuesta. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, decir que Aquiles y la tortuga finalmente se juntan, lo que estoy diciendo es que esta distancia está tendiendo a 0. Es decir, que el límite de la distancia entre entre esos dos elementos es un límite que está tendiendo a 0. Que no es 0, pero se acerca mucho. Y como se acerca mucho, podemos decir que su valor tiende a, y cuando decimos que su valor tiende a algo, lo que estamos diciendo es que el límite es algo. Entonces, cuando yo digo que el límite de la distancia es 0, no estoy diciendo que en realidad entre ellos dos tienen 0 de distancia entre ellos, sino que la distancia entre ellos tiende a 0. Ya, esto es como introducción de intuitivamente a qué se refiere el concepto de límite. Ahora, matemáticamente, ¿a qué se refiere el concepto de límite? Recuerden que todo lo que escribo se los mando. ¿A qué se refiere? Si yo ya empiezo a aterrizar en matemática y tengo una función, como por ejemplo esta, yo sé que esto es una función, yo sé que tiene una gráfica, yo sé que cuando yo reemplazo, por ejemplo, por algún valor, al reemplazar me va a dar una respuesta. Y sé que si reemplazo por muchos valores, me va a seguir dando una respuesta numérica. Si yo quiero tener, en la guía que les coloqué aparece una tabla como esta horizontal. Si yo quiero tener una apreciación de esta función, por ejemplo, con el valor de x y la función, en los siguientes valores, 0,7, 0,8, 0,9, 1, 1,1, 1,2, 1,3 y 1,4, yo podría reemplazar los valores para tener el resultado de la función. Al reemplazar con el 0,6, como les digo, era f de 0,6, se obtiene el valor 1,6. Si reemplazo aquí, obtengo 1,7, 1,8, 1,9. Aquí obtengo 2,1, obtengo 2,2, obtengo 2,3 y obtengo 2,4. Aquí en este punto, la calculadora les va a decir que está indefinido, porque si reemplazan por el valor 1, me va a quedar 1 menos 1 que es 0, y 1 menos 1 que es 0 me queda partido en 0. Como queda partido en 0, queda indefinido. Si yo observo este dibujo, yo puedo decir con seguridad que f de 6 es 1,6. Eso yo lo puedo decir con seguridad. Pero cuando yo quiero introducir el concepto de límite, lo que estoy diciendo, recuerden, es se acerca a o se parece a. Entonces, cuando yo escribo el concepto de límite, se escribe la palabra lim para hablar de límite, y aquí voy a escribir la expresión, que es x cuadrado menos 1 partido en x menos 1. Si yo quiero decir qué pasa con esta función cuando me acerco al número 1, entonces lo que estoy preguntando es, no cuál es el valor que obtengo al reemplazar por el 1, porque al reemplazar por el 1, lo que yo tengo es algo indefinido. Lo que yo estoy preguntando es, ¿qué valor se obtiene en esta expresión algebraica, en x cuadrado menos 1 partido en x menos 1, cuando yo me acerco al 1? Entonces, ¿qué valor obtengo al acercarme a 1? Entonces, cuando yo me acerco, al acercarme a 1, cuando yo me acerco a 1, lo que tengo que pensar en mi mente es, si yo me estoy acercando, entonces, ¿podría acercarme por este lado? ¿O podría acercarme por este lado? Si yo me acerco por este lado, desde 1,4, 1,3, 1,2, 1,1, si yo me estoy acercando al 1, al parecer el resultado podría ser 2. Si yo me acerco por este lado, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, también el resultado pareciera ser 2.
cuando yo me acerco por un lado y me acerco por el otro lado y llego a la misma convicción de que el valor al que yo debiera acercarme es el número 2, entonces yo digo que el límite de la expresión es 2. Esto lo puedo hacer por, como les digo, por la forma en que me estoy acercando con los números, y después yo los voy a mostrar de forma gráfica. De forma algebraica, cuando yo tengo el límite, cuando x tiende a 1, de x cuadrado menos 1 partido en x menos 1, algunos de ustedes podría pensar, oye, pero lo que está arriba es una suma por diferencia. Así que el límite cuando x tiende a 1, de x más 1 por x menos 1, partido en x menos 1, se puede simplificar, y me queda el límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Y cuando el x se parece mucho al 1, el valor de x sería como un 0,9999 o como un 1,111 o 1,00001. Ese resultado que tengo aquí sí se parece a 2. Y yo puedo colocar el signo igual. No coloco la ola que digo se parece a, porque ese se parece a o se acerca a es lo que me da la palabra límite. Entonces me está diciendo que la expresión x más 1, cuando x se parece mucho al número 1, cuando x se acerca mucho a 1, tiene como resultado 2. Tiene como resultado 2. Eso es lo que representa la palabra límite. Me está diciendo que yo puedo tener el resultado de una expresión cuando yo me acerco mucho a un valor. Aunque en ese valor la expresión está indefinida, yo no estoy preguntando cuánto vale exactamente, no. Estoy preguntando qué pasa cuando se acerca mucho al número 1. Chicos, hasta aquí teóricamente, ¿están entendiendo qué significa la expresión límite? ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Sí, pero no entiendo la ¿Puedes dejar utilidad. cubiertos uno? Perdón, de nuevo. Que no entiendo la utilidad de conocer el límite. Ah, la utilidad. Vendrá. Vendrá. Es como acercarse mucho a algo, pero nunca encontrarlo. Es como, o sea, Incómodo. es como acercarse mucho a algo y no siempre no encontrarlo, porque yo podría preguntar, por ejemplo, voy a borrar aquí. Yo podría decir, ¿qué pasa cuando me acerco al número 0,9? Entonces, cuando yo me acerco mucho al número 0,9, me estoy acercando también por acá, me estoy acercando por acá, no, el 0,9 me quedo muy encima ya, al 0,7, para que quede ahí entre medio. Ya, me estoy acercando por acá, entonces por aquí me dice que es 1,6, por aquí me dice que es 1,8. Si me acerco más todavía, 0,69999 o 0,79999, quizás me acerque más al valor y digo, ah, es 1,7. Y coincide con el valor de f de 0,7, también es 1,7. ¿Qué me dice el concepto de límite? Que cuando me acerco, no necesariamente me voy al valor exacto cuando yo reemplazo, sino que me voy por los costados para ver cómo yo podría encontrar el valor de esta expresión sin necesidad de reemplazarlo. Ahora, este ejercicio no tiene sentido, o sea, ¿por qué les preguntarían cuando tiende a 0,7 si lo puedo sacar de acá? Normalmente se pregunta el límite en esos puntos donde pasan cosas extrañas. Y por ejemplo, en este ejercicio, el punto donde pasa algo extraño era aquí. Entonces, sí, Mati, a lo mejor es como acercarme mucho y nunca conocerlo, pero en realidad lo estamos viendo y sí lo conocemos. Solamente que en vez de colocar esto, que se acuerdan que en el pasado colocábamos que algo se parecía mucho cuando colocábamos el signo igual con la bolita, ahora estamos diciendo que esto es igual, pero es igual en el concepto de límite, donde sabemos que con límite ese valor tiende a un resultado. ¿Ok? Ya. ¿Cuál es la utilidad? Uy, llegará la utilidad. Voy a quedarme Sirve con más esa. cuando tenemos muchos datos, ¿no? Cuando tenemos muchos datos nos sirve, sí, pero en realidad para lo que más nos va a servir es cuando empecemos a trabajar el concepto de la derivada. Ahí nos va a servir más porque la derivada trabaja en un contexto súper específico de la matemática. Voy a borrar. Ok. Me voy a quedar Miss, con esa función. Dime. Y límite como con x a 0, eso. También, si yo tengo, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0, lo que estoy diciendo es que de cualquier función, es que si yo tengo una función cualquiera, puede ser un dibujo, puede ser una expresión algebraica, yo me tengo que acercar al 0 y la pregunta es, ¿qué valor tiene o a qué valor representa esta función cuando yo me acerco mucho al 0?
Lo puedo pedir aquí con 0, lo puedo pedir aquí con 3, lo puedo pedir aquí con lo que yo quiera. Lo importante es que lo que me están preguntando es cuál es el valor al que tiende esta función cuando yo me acerco mucho al valor que me están diciendo. Y cuando me acerco no solo por un lado, sino que me acerco por la derecha y por la izquierda. Cuando uno grafica esta función, se ve así. Este dibujo representa a esta función. Y en esta función lo que me estaban preguntando era el límite cuando x tiende a 1 de esta función. Cuando x tiende a 1, este es el eje x. Entonces, si este es el número 1, lo que me están preguntando es, ¿cuál es este valor? Entonces, cuando x tiende a 1, yo lo que hago es acercarme por un lado y también después me acerco por el otro. Matemáticamente, para decir me estoy acercando por un lado y me estoy acercando por el otro, es escribirlo de esta forma. Es, cuando yo me acerco por este lado que es la derecha, yo aquí al 1 le coloco un signo más. Entonces digo, me estoy acercando a la función por la derecha. Me estoy acercando a la función por la izquierda. Y vimos recién en el ejemplo que cuando me acercaba por la derecha, el valor al que tendía era 2. Cuando me acerco por la izquierda, el valor al que tiende también es 2. Y como por los dos lados tiendo el mismo valor, yo puedo asegurar después que cuando tiende a 1 es 2. ¿Por qué? Porque por la derecha y por la izquierda tienden al mismo resultado. Ahora, este dibujo tiene una característica súper importante. Este dibujo es una línea continua. Es una línea que podemos dibujar sin levantar el lápiz. No todas las funciones se pueden dibujar sin levantar el lápiz, pero resulta que cuando se pueden dibujar sin levantar el lápiz, las podemos llamar continuas, y cuando son continuas, lo que normalmente pasa es que yo puedo llegar y reemplazar el valor como lo hice antes. Factorizando y simplificando, podíamos reemplazar el valor y encontrar la respuesta. Pero cuando hay dibujos que no son continuos, no puedo hacerlo. Y cuando no puedo hacerlo, tengo que cerciorarme de que por la derecha y por la izquierda me esté dando el mismo resultado. Esto, chicos, lo estamos trabajando de forma gráfica solamente, porque ya a finales de año, o quizá en cuarto medio, lo vamos a trabajar de forma algebraica para poder trabajar el concepto de ecuaciones diferenciales. Entonces, cuando tiene un signo más y un signo menos, no significa que sea positivo ni negativo, sino que significa que me acerco por la derecha o que me acerco por la izquierda. Pregunta importante, el límite cuando x tiende a 1 de la función es igual a reemplazar el número por la función, que es algo que también mencioné antes. Esto, la verdad es que no siempre. En el caso que tenemos ahora no es igual porque recuerden que al reemplazar por 1 me daba indefinido, pero sí pueden haber casos en que justo el límite calza con el resultado del número final. Ya. Vamos a borrar. Como les dije antes, hay funciones que son continuas y que yo las puedo dibujar y que están muy bien, pero hay otras funciones que no lo son, y les voy a mostrar dos tipos de funciones que no lo son. Hay unas funciones que se llaman funciones por ramas o funciones por trazas, en que aparece una función y aparece este corchete. Y cuando aparece este corchete, significa que la función está dividida en dos mitades. Una mitad para los valores cuando x es mayor que 1 y una mitad cuando x es menor que 1. Cuando pasa esto, lo que nosotros tenemos que hacer para poder graficar es justamente hacer el plano, y en el número 1 sabemos que va a haber un corte, porque desde el 1 en adelante lo va a representar esta función, y desde el 1 para atrás lo va a representar esta función. Entonces, para los valores 2, 3, 4, 5, 6, es 2x más 1. 2x más 1 se ve así. Para la función con los números 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, la función es 2x menos 2. La función 2x menos 2 se ve así. Miss, ¿puede bajar ¿Sí? la pizarra 2 centímetros para abajo? Ahí. Ahí. Entonces, aquí en el número 1, desde aquí hacia arriba me representaba una función, desde aquí hacia abajo me representa otra. Esta función no es continua. ¿Por qué no es continua? Porque, como ven, tiene un salto. Y tiene un salto justo en el número 1. Por lo tanto, lo que yo podría preguntarme a mí misma es, ¿qué pasa en esta función f de x,
cuando yo me acerco al número 1. Cuando yo me acerco al número 1, me puedo acercar por la derecha o me puedo acercar por la izquierda. Cuando yo me acerco por la derecha, el valor que representa estos x están dados por esta función. Y el valor que representa estos x están dados por esta otra función. Así que cuando yo trabajo por la derecha, es decir, cuando yo tengo mi función y me voy acercando por la derecha, el resultado que me va a dar está asociado a esta función, que es 2x más 1. En 2x más 1 me voy a poner un número muy cercano, por ejemplo 1,1. Esto sería 2 por 1,1 más 1, que me va a dar un resultado aproximado de 3. Aprox. Cuando yo me acerco por la izquierda de la función, se acerca por este valor. Y por este valor, cuando yo me acerco por la izquierda, el resultado al que se acerca mucho es 0. ¿Por qué me lo sé tan rápido? Estoy reemplazando nomás. 2 por 1 son 2, más 1 son 3. Y 2 por 1 son 2, menos 2 son 0. En este caso, acercarme por la derecha y acercarme por la izquierda dan diferentes valores. Cuando me dan diferentes valores, entonces yo digo que no tiene límite. ¿Y por qué no tiene límite? Porque el acercarme por un lado y acercarme por el otro me da valores distintos. Entonces no siempre voy a tener un límite para cada ejercicio que yo haga, va a depender mucho de la gráfica. Entonces si a mí me preguntaran cuál es el límite cuando x tiende a 5, claro, probablemente encuentre un valor, porque cuando me acerque por la derecha y cuando me acerque por la izquierda, me va a dar un valor muy cercano aquí, un valor muy cercano acá, y voy a encontrar ese valor. Pero en este caso, en el número 1, al acercarme por un lado y al acercarme por el otro, me da valores muy distintos. Así que en este caso en particular, este ejercicio no tiene límite. Cuando no tiene límite, está indefinido. Otro caso de funciones que nos pueden generar algún problema es cuando el dibujo tiene otro tipo de salto, como por ejemplo el dibujo x más 2 partido en x más 1. Este dibujo, este gráfico, tiene asíntotas. Asíntotas que ustedes pueden ver en su calculadora que se ven así. Y este dibujo tiene esta estructura. Cuando yo, y aquí el salto está justo en el número menos 1. ¿Cómo sé yo que está en el menos 1? Porque es cuando el denominador se indefine. Cuando el denominador se indefine, me tengo la asíntota vertical. Si yo quiero saber qué pasa con el límite cuando x tiende a justo menos 1 de esta función, entonces me tengo que acercar por la izquierda y me tengo que acercar por la derecha para ver qué es lo que pasa. Aquí, si me acerco por la izquierda, esta asíntota, bueno, es infinita, por supuesto, y este gráfico se acerca mucho a la asíntota y nunca lo pasa, por eso es una asíntota. Entonces yo sé que el resultado por la izquierda de esa función se me fue al infinito, hacia abajo. Cuando me acerco por la derecha de esta función, recuerden que el signo más es por la derecha, también el dibujo se me está yendo hacia el infinito, pero en este caso no es el mismo infinito, se está yendo hacia el infinito positivo. Ambos se fueron a infinito, pero se fueron a diferentes infinitos. Por lo tanto, en este caso también no hay límite. Ahora de nuevo, si yo quisiera acercarme a otro x, a este x o a este, probablemente sí encuentre el límite. Pero en este caso particular, que es donde pasan estos problemas de continuidad, aquí el dibujo era continuo, se fue hasta el infinito, viene del infinito, se fue otra vez para arriba. En estos casos donde hay saltos, es donde el límite que nosotros estamos buscando probablemente no exista, y más adelante vamos a decir que diverja. Entonces, ¿el límite existe? Sí, en todos no. Si no existe el problema, no, porque es posible que no tenga límites. Eso es algo que también tenemos que explorar. Pero al menos por ahora, lo que me interesa saber es si a ustedes les quedó claro. Por favor, respóndanme. Yo tengo una Si, pregunta. ok, si les quedó claro qué es lo que significa límite, y por qué en estos casos no hay límite. Dime, pregunta. ¿Por qué en el ejercicio de arriba el límite sería 0? En este caso, ¿Sí? aquí me estoy acercando al 1 por la izquierda.
Cuando me acerco al 1 por la izquierda, tengo, por ejemplo, los números 0,8, 0,9, 0,7. Esos son los números que están acá y, por supuesto, Sí. los negativos. Si yo, por ejemplo, tomo el 0,9, aquí me quedaría 2 por 0,9 menos 2, que es 1,8 menos 2, que nos va a dar menos 0,2, ¿cierto? Si me acerco más todavía, 0,99, o si me acerco más todavía, 0,99999, al hacer esta operación, este valor que está aquí se va a ir pareciendo cada vez al número 2, cada vez más al número 2, mientras más cerca esté yo del número 1 en este caso. Como esta diferencia que está acá me va a dar un valor cercano al 0, yo digo que el límite es 0. En este caso, porque por la izquierda, cuando yo me acerco mucho, al reemplazar por los números cercanos al 1 por la izquierda, el resultado que me da al reemplazar es 0. Ya, perfecto. Pero no es más fácil hacerlo algebraicamente. En algunos casos sí es más fácil hacerlo algebraicamente, es cierto. Sí. Y después les voy a enseñar algo muy útil en límites para resolver lo que se llama la regla del L'Hopital. La vamos a trabajar cuando terminemos integrales y ahí vamos a hacer todo algebraico. Sí. Ok. Chicos, ¿les quedó claro por qué no existe el límite en estos casos? No. ¿No? Cuando yo quiero saber qué pasa en un punto en particular, tengo que ver el dibujo desde los dos lados. Si desde los dos lados me da el mismo resultado, entonces tiene límite. Aquí me quiero acercar al número 1. Si yo me acerco por este lado y me acerco por este lado, la idea es que lleguemos al mismo punto en el eje Y. Si yo me acerco por este lado, me da este punto. Si yo me acerco por este lado, me da este punto. Como los dos puntos son distintos, no hay límite. Si yo me quisiera acercar, por ejemplo, a este punto que está acá, al que había marcado antes, al 5, si yo me acerco por este lado, el resultado sería ese. Si yo me acerco por este lado, el resultado sería este. Y cada vez que me acerque más, se van a ir los dos pareciendo más al punto que está aquí en el 5. En este caso se habría límite. Pero como acá los dos están tan distintos, y aunque me acerque mucho hasta el borde, igual van a estar separados, como no son el mismo, no hay límite. En el caso que está acá, me quiero acercar al menos 1. Me acerco por este lado y me acerco por este. Cuando me acerco mucho por este lado, la función está por acá arriba, entonces supongamos hasta aquí. Me da este valor de Y. Cuando yo me acerco por este lado, el resultado se va para abajo. Por ejemplo, aquí. Estos dos resultados nunca van a ser el mismo punto, porque están muy separados entre sí. Por eso, en este caso, el resultado no tiene límite. Solo tiene límite cuando, al acercarme por un lado y al acercarme por el otro, me llega al mismo valor de Y. Pero como en estos casos no me llega al mismo valor de Y, en ninguno de los dos casos hay límite. ¿Queda un poco más claro ahí? Sí, ¿Un poco pero más? entonces, ¿cuál es la definición del límite? Entonces, cuando hablamos del límite, la definición incluye esta parte que está acá. Es a qué valor tiende la función cuando yo me acerco por la derecha y por la izquierda a un número dado. Si ese número dado es el mismo, que en estos casos no es, entonces yo estoy frente a que el límite existe. Cuando los dos son distintos, entonces el límite no existe. Por eso es importante que entendamos esto de la derecha y de la izquierda, porque en ambos casos de los ejercicios que vemos acá, que es una función por trazo o una función con asíntotas, justo nos dio que no tienen límite en ambos casos. Pero el límite tiene que ver con a qué tanto me acerco cuando un número tiende a un resultado. Como les decía antes, es muy similar a reemplazarlo, pero no del todo. Voy a poner 4 ejemplos para que los veamos y los podamos discutir. Son los 4 que aparecen en su guía. Cada vez que hayan saltos, voy a saber que no hay un límite. Cada vez que hay un salto y en ese salto se me generan dos funciones distintas, sí, no hay un límite. Sí. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a menos 2 de x cuadrado menos 4 partido en x más 2. Este es el primer ejercicio. Entonces, yo lo que les recomiendo hacer para ver el límite primero es graficarla, porque así como dices tú, quiero ver si tiene saltos. Cuando ustedes grafican, este ejercicio les va a quedar así.
cuando les queda de esta forma, ustedes ya ven que es continua. Entonces uno puede intuir ya desde ahora que sí existe un límite. Si yo quiero saber efectivamente cuánto es el límite, entonces lo que yo tendría que hacer es acercarme por la derecha y acercarme por la izquierda. Entonces me voy a acercar por la izquierda, me voy a acercar por la derecha de la función. La pueden copiar o pueden poner f de x, da lo mismo. La voy a copiar yo. Aquí tengo que empezar a pensar, ok, si yo me acerco mucho por la izquierda, lo que estoy pensando es, ¿qué pasa cuando reemplazo con un número, por ejemplo, menos 1,99? Nos estamos acercando al menos 2. Hasta aquí quiero llegar. Entonces, me estoy acercando por acá, me estoy acercando por acá. Entonces, ya puse el menos 1,99, vamos por la derecha primero. Si yo me acerco mucho, por ejemplo, con el menos 1,99 y yo reemplazo en la función, el valor que obtengo al reemplazar es menos 3,99. Así que yo podría decir que cuando yo me acerco por este lado, me estoy pareciendo mucho al menos 4. O sea, aquí me estoy pareciendo al menos 4. Cuando yo me acerco por el otro lado, por acá, lo que estoy haciendo es acercándome, por ejemplo, desde el punto menos 2,01, desde este lado. Cuando yo reemplazo el menos 2,01, lo que obtengo es menos 4,01. Es decir, también me estoy acercando al menos 4. Como por ambos lados me acerco al menos 4 y veo que la figura es continua, entonces yo puedo asegurar que este punto que está acá es menos 4. Y puedo decir el límite cuando x tiende a menos 2 de esa función es menos 4. Por ahí el Benja dijo, ¿y por qué no lo hacemos algebraico que es más fácil? Entonces yo puedo agarrar mi función, límite cuando x tiende a menos 2, de x cuadrado menos 4 partido en x más 2, a lo que está arriba es una suma por diferencia, x más 2, x menos 2, en x más 2, del límite cuando x tiende a menos 2, puedo simplificar, me queda límite cuando x tiende a menos 2, de x menos 2, si yo reemplazo el menos 2 acá, me queda menos 2, que es menos 4. Que es exactamente lo mismo que al trabajarlo por la derecha y por la izquierda. Entonces, se nos juntan hartas cosas aquí. Este es continuo, el dibujo es continuo, así que de inmediato yo digo, ya, tiene que resultar. Por la derecha y por la izquierda me está resultando también, y cuando lo hago algebraicamente me da menos 4, así que este ejercicio sí tiene límite, y el límite es menos 4. Y ahí se acabaría este ejercicio. Recuerden que lo estamos enfocando desde el punto de vista gráfico. Chiquillos, ¿alguna pregunta en este ejercicio? ¿No? Miss, cuando reemplazo tengo que reemplazar en la fórmula que me dan, ¿no? Claro. Lo que pasa es que no... reemplazo acá. ¿O cuando reemplazo te referías a estos? Sí, a esos. Sí, reemplazo Es aquí. que ahí me perdí con la anterior, que había una fórmula y la anoté como que si fuera la única fórmula. Ah, no, sí, se reemplaza acá. Entonces, por ejemplo, en este caso, para la primera, lo que habría que hacer es agarrar la calculadora y decir menos 1,99 al cuadrado menos 4, partido en menos 1,99 más 2. Y cuando yo reemplazo el valor, me queda menos 3,99. Miss, Eso lo hice en la calculadora yo antes, por eso me lo sé tan rápido. Dígame. ¿tú reemplazas todos los x que aparecen en la fórmula de ese ejercicio Sí, en todos menos los 2? X. Todos los Y- X. Ah, espérame. No reemplacé en menos 2. Reemplacé en menos 1,99 y en menos 2,01. ¿Y dónde Porque, aparece eso? porque Estoy como cuando yo confundido. reemplazo por menos 2, me da partido por 0. Por eso no reemplazo en menos 2. Cuando yo reemplazo en menos 2, me queda que está indefinido. Porque si yo reemplazo aquí menos 2 más 2, en la parte de abajo, eso me da 0. Y como me da 0, me queda una fracción partida por 0 que está indefinida. Como no puedo reemplazar por menos 2, lo que hago es acercarme por la derecha y acercarme por la izquierda. Estos dos números yo los coloqué. Ustedes podrían haber colocado menos 1,999. Lo importante es acercarnos al menos 2 por la derecha. Eso estoy haciendo acá. Entonces, si me acerco al menos 2 por la derecha, el número más cercano que a mí se me ocurrió fue el menos 1,99. Y si me acerco por la izquierda, el número más cercano que a mí se me ocurrió fue el menos 2,01, porque son los que están más cerquita del número menos 2. Pero si yo llego a reemplazar por menos 2, como te dije antes, me va a quedar menos 2 al cuadrado, que es 4,
menos 4 que son 0, partido en menos 2 más 2 que son 0. Y esto está indefinido. Ok. Por eso no puedo reemplazar en menos 2. Y lo que hago es buscar números que estén muy cercanos al menos 2. Un Miss, poquito más arriba y un poquito más abajo. ¿Sí? ¿la línea es en verdad continua o en ese puntito no hay... En este Eh, caso, la línea es en verdad continua. ¿así? Sí, en O este sea, caso. Sí. pasar por el punto menos 2, menos 4. O sea, pero ojo que lo que, por ejemplo, lo que está graficando aquí el dibujo es esto. Miss, No está graficando esta, porque luego de simplificarle llegamos a esta expresión. Que se ve como una Ah, ya. recta. Por eso se ve así. Pero si, por Miss, ejemplo, x más 3, el dibujo sería completamente distinto.